Bueno, seguimos estudiando Bereshit. Hoy es el 2 de junio del año 2015 y 15 de Sivan del año 5775. Estábamos todavía empezando el Perek Bet, empezando el Perek 2, pero como les dije la otra vez, vamos a balancearnos entre Perek Aleph y Perek Bet unas cuantas veces, porque hay muchas cosas que hay que ver en los dos lados. También hay cosas que hay que volver a leer, adelantarse y volver a leer, porque son muchas las cosas que hay que explicar en la perashá de Bereshit. De paso, también en realidad la perashá de Bereshit es la perashá más larga de toda la Torá. ¿En qué sentido? En el sentido del tiempo que transcurre en eso. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Bereshit empieza con el principio. ¿Cómo? No. Ah, ok, se entiende lo que decís. Pero no me refiero a eso. Me refiero a desde que se crea el mundo hasta que muere Adán. Y incluso empezamos a hablar de Noah, ¿cierto? Así que son alrededor de 1000 años en la primera perashá de la Torá. Así que hay muchas cosas que en la Torá se saltea, obviamente, porque no es importante contarlas. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas que todavía no nombramos. Tienen que ver con los psukim algunas. Les pido disculpas que estoy un poco dormido, me duele la cabeza, tengo migraña y tuve una pastilla que me deja medio tonto. Más tonto. Y se van a disculpar. Si me corto en la mitad de algo, me harán acordar de lo que estaba hablando, porque a veces la pastilla me corta el pensamiento. El hilo de pensamiento. ¿De qué estaba hablando? Sí, cierto. Ok, genial. Gracias. ¿Qué quería hablar? Hablando, primero que nada, del tiempo. En la Torá se nos empieza a hablar del principio de la creación del mundo. La pregunta es, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Por qué Hashem no creó el mundo antes? ¿O después? Si no había tiempo. Antes de haberlo creado. Hashem creó el mundo ¿cuándo? No había tiempo. El primero. Hashem creó el día el 1 del 1 a la hora 1. ¿No? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque no se considera existencia después antes del mundo. Nada más. Ok, entonces vos decís que cuando Hashem crea el mundo, también crea el tiempo. Y el tiempo antes no existía. ¿Sí? Eso es lo que decís. ¿Está bien? Tenés razón. Pero hay un problema. Los sabios dicen algo que no es exactamente como vos decís. Vamos a ver lo que dicen los sabios sobre esto. Primero que nada, ustedes saben que los filósofos, como Aristóteles por ejemplo, decían que el mundo es eterno. El mundo siempre existió y siempre estuvo. Maimónides, ¿puedes prender la luz? ¿Lo vas a prender? ¿Eso fuiste a hacer? Muchas gracias. Maimónides también dice que el mundo es eterno, pero no que siempre existió. O sea, para Maimónides el mundo fue creado. Para Aristóteles el mundo no fue creado, pero tanto como para Maimónides como para Aristóteles, el mundo nunca va a terminar. ¿El mundo va a terminar o no va a terminar? Les pregunto yo a ustedes. ¿Sí? No entiendo, ¿estás contradiciendo a Maimónides? No está escrito. ¿Dónde está escrito? No está escrito. ¿No está escrito qué? El mundo va a terminar. No está escrito que el mundo va a terminar. Sin embargo, los sabios en el Talmud dicen que el mundo dura 6000 años. Entonces, ¿cómo podés decir que no está escrito? ¿Alguien se esforzó por imprimirlo? ¿El mundo físico? Después pasa a otra existencia. No es que ¿Otro plano? ser otro plano. Ah, ok. Entonces dice Israel que lo que dicen nuestros sabios de que el mundo deja de existir, no es que deja de existir, sino que deja de existir como lo conocemos. Pasa a otro nivel de existencia. Perfecto. Maimónides dice lo mismo. Dice que lo que pasa después del año 6000 es que se van a acabar las guerras. No que pasa a otro nivel de existencia mágico, sino que se acaban las guerras. Pero el mundo sigue igual que hoy en día. Solo que pasa. Entonces, ¿en el año 6000 se acabaron las guerras? Sin nada de colores arcoíris flotando en el aire y personajes como los de
Hora de aventura se llama en español. Ah, sí, se llama Adventure Time. ¿Cómo se llama en español? Hora de aventura. Nada de esos tipos de unicornios. Yo soy Jake. Según el Rambam todo sigue normal. Entonces en el año 6000 Pero sin guerras. viene el Mashiach. ¿Cómo? ¿Cómo? En el año 6000 se completaría la tarea del Mashiach. O sea, puede venir antes, puede venir después. Pero en el 2006 ya estará completado. En 6000 va a dejar de haber guerras. Mashiach tal vez venga después, tal vez venga antes. Sí, son dos cosas diferentes. ¿Por qué todas las guerras se acaban en el 6000? ¿Qué más querés que se acabe? Me dirás que las guerras es el mal común de todos. O sea, la pobreza, pero la guerra también. No, está bien, va a haber, no, está bien, es cierto. En general todos esos problemas van a dejar de estar. No va a haber más pobreza, ni guerra, ni eso. Pero la gente va a morir. Digo, todo va a seguir normal y el mundo sigue para siempre y siempre y siempre y jamás. No termina nunca. De hecho, este es el motivo por el cual el Rambam dice que la Torá nunca va a cambiar. ¿Cierto? Que la Torá es eterna. ¿No? El Rambam dice una idea que es muy revolucionaria. ¿Quién dice que la Torá nunca va a cambiar? Rabbi Yosef Albo, autor del Sefer Haikarim, discute con el Rambam. Dice, ¿quién dice que la Torá nunca va a cambiar? ¿Por qué no va a cambiar? Capaz que cambia. Incluso el Talmud dice muchas veces que la Torá va a cambiar. El Talmud dice que en el futuro no va a haber korbanot. Dice que en el futuro no va a haber más mitzvot. Dice que en el futuro no vamos a seguir cumpliendo las fiestas. Dice que en el futuro todos los profetas van a anularse. Todos los libros de profetas van a dejar de tener sentido. Depende bien el Rambam, me dice que la Torá es eterna. Lo contrario a la mayoría de las tradiciones que hubo en el pueblo de Israel hasta él. ¿Quién le da derecho? Entonces, ¿qué Atzilut? El Rambam no sabe lo que es Atzilut. Pero la guerra también impulsó la tecnología. Y Si no hay guerras, pues, ¿qué? Termina la frase. no, Pueden dedicarse a sin amenazas de hacer. no seguirá asesinados. avanzando la tecnología. Bueno. ¿Y? No entiendo qué pasa. No entiendo qué problema hay. ¿Es malo? ¿Es bueno? El que quiere llegar a la tecnología donde los carros puedan volar. Van a volar. Así como. Van a volar. Van a volar. Ya vuelan, ya hay que. No entiendo qué es lo que quieres. ¿Qué? Ya hay carros que vuelan. Bueno, el Rambam dice que en realidad el Rambam, ¿por qué dice que la Torá no va a cambiar? El Rambam entiende que la Torá no va a cambiar por un principio filosófico que entiende el Rambam. Como el Rambam entiende que el mundo nunca va a terminar y nunca va a cambiar, y la naturaleza es eterna, y la Torá es la manera más perfecta para llegar al epítome de la naturaleza como ser humano. O sea, para el Rambam la Torá no es para pasar la humanidad de uno, trascender, sino para ser el ser humano más perfecto. O sea, que la Torá es la forma más perfecta de la naturaleza. Y como la naturaleza es eterna, entonces la Torá es eterna. Significa que si el Rambam de repente descubre que el mundo no es eterno, entonces él sí va a estar de acuerdo con que la Torá tampoco es eterna, ¿no? Si el Rambam viviera hoy en día, la teoría en general opina que en un momento el universo va a ser demasiado frío para que exista en él vida. Entonces el Rambam también va a decir que en un momento la Torá ya no va a ser válida. Pero como él creía, como se creía en esa época, que el mundo va a seguir para siempre, entonces también la Torá es eterna. Bueno, que respalda a Rama diciendo que sí, solamente es el único que no, por supuesto que hay muchos más que siguen tu posición, pero no importa. Digo, ¿qué importa? ¿Qué importa cuántas personas lo respalden o no lo respalden? La pregunta es si tiene razón o no. Entonces, tiene o no tiene. ¿Qué pasa? ¿Se entiende lo que digo? sí. Digo, ¿qué importa? Es como cuando una persona va y dice, hay como 25 poskim que dicen que la es así. Bueno, está bien, perfecto. ¿Y? La pregunta es si tiene razón o no. Aparte que el lago no tiene poder respaldarse a sí mismo, ¿no? No necesita que lo respalden. Pero es la conclusión a la que él llega, según sus estudios. Pero ni siquiera. Pero quiero saber a qué te dirigís, porque capaz que vos me querés decir algo más a partir de eso. No, mira, el Rambam es el representante de muchísimos conceptos, pero no es el único que los dice. Hay muchos que siguieron su camino, ya antes que él y después de él. No es el único representante del racionalismo judío, digamos.
¿Y cómo responde a quien le dice que Pero sí va a cambiar? no importa quién sea, ¿qué? ¿Y cómo responde a la persona que le dice que sí va a cambiar? ¿Cómo le responde a la persona que dice que se iba a cambiar? No entiendo. ¿Cómo le responde el Rambam? Ujú. ¿Qué tiene que responderle? ¿No? ¿Qué tiene que responderle el Rambam? No entiendo. Viene una persona y el Rambam le dice, sí va a cambiar. ¿Qué tiene que hacer el Rambam al respecto? Le dice, bueno, Defender está su bien, ven postura. por vos. ¿Defender su postura? Entonces, en todo caso, que la persona que dice que va a cambiar tenga que defender su postura. ¿Por qué el Rambam tiene que dar evidencia? Les gusta discutir. ¿Qué? ¿De dónde sale la idea de que no va a ser eterna la Torah? ¿De que la Torah no es eterna? ¿De dónde? Es una traducción, la tradición que tenemos hace mucho tiempo. En el Talmud ya está nombrada una y otra vez. ¿No? Porque no se dice ya. Porque como el Rambam entiende que la Torah es la perfección de la naturaleza, y como la naturaleza nunca va a cambiar, entonces la Torah tampoco va a cambiar. Y a eso no puede llegar nosotros a nivel. ¿En qué? A esa misma idea no puede llegar. Ah, la pregunta es qué hace el Rambam con las cosas del Talmud. Algunas te va a decir que en ciertas cosas hay sabios que se equivocaron. En otras te va a decir que la explicación de lo que ellos dicen ahí no es literal. ¿Se entiende? Digo, se puede arreglar el Rambam con las cosas que dice el Talmud. O va a decir que es una opinión de un solo sabio y no se aceptó en la halajá. O que no es literal lo que dice. ¿Ok? Bueno, ahora volvamos para atrás. Volvamos para atrás porque nos fuimos del tema. Estamos hablando del fin del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el principio del tiempo? Dijimos que... ¿Cómo llegamos a esto? Dijimos que el mundo apenas fue creado, se creó el tiempo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Los filósofos dicen que el mundo siempre existió. Los religiosos dicen no, el mundo fue creado. Pero si uno entiende que el mundo, cuando fue creado, también se creó en ese momento el tiempo, entonces también puede aceptar lo que dicen los filósofos, en cierto modo, que el mundo siempre existió. ¿Se entiende? Otra vez. En general, el religioso cree que su opinión es muy contraria a la de los filósofos. Porque el filósofo dice que el mundo siempre existió, y el religioso dice, no, el mundo no existió siempre, en un momento fue creado. Pero en el momento que entendemos que el tiempo fue creado al mismo tiempo que el mundo, entonces el mundo siempre existió. Desde que existe el concepto de tiempo, de siempre, el mundo ya está. Así que no son tan lejanas las dos opiniones. ¿Ok? Pero Los filósofos piensan que no hay un inicio. Pensaban eso. Es cierto, es cierto. Nosotros sí pensamos que hay un inicio, pero en la práctica es muy pequeña la diferencia entre las frases, si uno se pone a pensar. Eso quiero decir. Bueno, ahora los sabios dicen que está escrito Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Rishon. Y fue de tarde y fue mañana, el primer día. De acá, dice Rabbi Abahu, de acá aprendemos que había Seder Zmanim antes de la creación. Había un orden de tiempo antes de la creación. O sea que antes de que Hashem cree el mundo, existía un orden de tiempo. ¿Qué significa un orden de tiempo? Seder Zmanim. Orden de tiempo no es tiempo físico, como nosotros lo conocemos, sino es un tiempo en otro sentido. En un sentido espiritual. ¿Qué significa tiempo? El sentido espiritual. La pregunta es, entonces, para entender eso la pregunta es, ¿qué genera el tiempo? ¿Por qué hay tiempo? no escuché que fue un accidente que no había sido como planeado. La idea de que la tiempo salió de. Ok, yo no me refiero a eso, yo me refiero por qué hay tiempo, no en el sentido de por qué se creó, sino qué es lo que hace que haya tiempo. La materia. El movimiento, el cambio, la materia, es cierto también. En realidad, la materia cambia y por eso hay tiempo. Lo que no es materia no cambia, ¿no? Lo que no es materia no cambia. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Pero lo que no es materia no cambia. Es estático. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una pelota de barro, y esa pelota de barro es una esfera,
y agarro y la convierto en un cono, pasa de ser esfera a cono. El cambio ese es lo que hace que haya tiempo, pero solamente en lo material existe el concepto este del tiempo, porque la materia cambia de una cosa a otra. Si yo te hablo de algo espiritual, como por ejemplo del concepto del cono, el concepto del cono no es material, por lo tanto está por encima del tiempo, porque no cambia. El concepto del cono es siempre el mismo, ¿no? Y por no ser material también, no tiene multiplicidad, sino que es uno. ¿Cuántos conos hay en nuestro mundo físico? Conos de cualquier Sí. materia. Muchos. Ahora, ¿cuántos conceptos del cono hay? Uno. El cono es una cosa. Si vos querés hablar de diferentes conos, entonces estás hablando de diferentes atributos en un mismo cono. Más alto, más bajo, más chico. Pero el cono es uno. Así que no cambia. Cono truncado. Cono truncado. ¿Cono truncado dijiste? Ok. No sé qué quiere decir, ¿sí? ¿Ok? Entonces el cono, el concepto es uno. Se dan cuenta que estoy un poco lento, sí. Otra vez les pido disculpas. Estoy muy dormido. Con mucho dolor. Ok, ¿qué pasa entonces con el cono? Cono, no hay un cono. Ah, perfecto. Entonces decimos que en lo espiritual no hay cambio. Por lo tanto, no hay tiempo. Sin embargo, existe el concepto del cambio. Y al ser que existe el concepto del cambio, y ahí se forma el tiempo en nuestro mundo físico. Por ejemplo, en las sefirot, ¿ok? O en las midot de la persona. La persona pasa siempre por un proceso en cualquier cosa que hace. ¿Cuál es la primera parte de todo proceso en el alma de la persona? Jochma. Jochma, la idea seminal. Después, Jochma se convierte en Binah. Yo tengo una idea y esa idea se desarrolla. Ahora yo, que estoy bajo el dominio de lo físico, me toma tiempo pasar de Jochma a Binah. Pero pensemos en Jochma y Binah como conceptos abstractos en el mundo de Atzilut, donde no hay tiempo. Ahí no hay primero Jochma y después Binah en tiempo. Sin embargo, sí hay primero Jochma y después Binah en concepto. ¿Por qué? Porque no existe Binah sin Jochma. No puede haber Binah sin Jochma. No puede haber desarrollo sin la idea seminal. Por lo tanto, a pesar de que no hay ahí tiempo del paso de Jochma a Binah, no existe Binah sin Jochma. Por lo tanto, el concepto del paso de un lugar a otro, de un nivel a otro, sí que existe. A pesar de que ahí no es en tiempo físico. Pero al ser que son un orden de desencadenamiento de un nivel a otro, a pesar de que esté por encima del tiempo físico, el concepto del tiempo ahí ya existe. Y de ahí se forma el tiempo en los mundos inferiores. No solamente cuando hablamos de la Sefirot en Jochma y Binah, sino que incluso en Hashem mismo, el hecho de que él tenga la posibilidad de emanar Jochma y Binah, esa es ya la raíz del tiempo dentro de Dios mismo, en la posibilidad de la emanación. O sea que el tiempo se crea en el momento de la creación, pero su raíz está en Hashem mismo, en el concepto del cambio y en la posibilidad del concepto de cambio dentro del Creador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, el tiempo, como es en las Sefirot, o en los mundos superiores, dijimos que no es tiempo físico, por lo tanto ahí está todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo no, porque sea todo al mismo tiempo, porque no hay tiempo. ¿Ok? Pero el concepto de cambio existe ya, el concepto de cambio. Por eso mismo, al empezar a crearse los mundos inferiores, el tiempo cada vez va revelándose más y expandiéndose más y
expandiéndose en el sentido de separándose de sí mismo más y más y más. Entonces imagínense que cuando hablamos de el mundo de las ideas, la actitud, todos los conceptos, digamos, el mundo de los conceptos, todo está al mismo tiempo, y se empiezan a crear el mundo inferior, empieza a ser así. Y así, y así, y así cada vez más. Entonces cada vez el tiempo es más físico y es más lento. Es más lento y tiene más detalles. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Un tiempo más largo? Sí. ¿Ustedes vieron la película Inception? Sí. Entonces entienden perfectamente lo que digo. La película Inception, el origen, cuando vos entrás en el primer sueño, entonces tenés en el sueño, en menos tiempo, podés hacer más de lo que harías en el mundo normal. En el segundo sueño, tenés más tiempo. Tenés más tiempo, pero piensen que en realidad hay menos tiempo. ¿Se entiende? Sí. Después tenés más tiempo, pero en realidad hay menos tiempo. ¿Qué significa? Tenés más tiempo porque hay más expansión. Pero si vos lo ves en relación con el punto superior, en un instante acá, estás haciendo más de lo que harías allá. Me cuesta explicar, si alguien tiene un ejemplo mejor para esto. ¿Cómo que? Ah, ok, como viajar a otro planeta, vos te referís al experimento de los gemelos. Cierto, es exactamente igual. Cuando uno más se acerca a la velocidad de la luz, Vale. menos envejece, ¿cierto? Sí. El tiempo va más Porque se lento. trata de un movimiento. El tiempo va más lento. En otras palabras, cuando estás más cerca de la fuente, si nosotros subimos en los mundos, es como, imagínense que es como acercarse más a la velocidad de la luz. Entonces, el tiempo iría para nosotros más lento. Pero en realidad, está yendo más rápido. Y por eso cuando vuelve el gemelo, el gemelo que está esperando es más viejo. ¿Conocen el ejemplo ese de Einstein? Si no, búsquenlo. Entonces, en otras palabras, ¿qué? ¿Eh? Ah, está bien. Entonces, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Está el tiempo como conocemos en este mundo, cuando más nos acercamos a la fuente, el tiempo está más concentrado. Cuando hablamos en Atzilut, en Hashem mismo, el tiempo es un instante, y el tiempo ahí es el concepto del cambio de un nivel a otro. Cuando hablamos de Hashem mismo, ahí está, el tiempo es la posibilidad del concepto del cambio. ¿Pero pueden cambiar? ¿Qué? Por ejemplo, los ángeles pueden cambiar. Los ángeles pueden cambiar, los ángeles están ya en el mundo creado, ellos están limitados. En ellos sí existe tiempo. ¿Okay? O sea, más cerca de Hashem, el tiempo va más lento. Podría decir. Nos acercamos más a la eternidad. Puede ser. Sí, puede ser. Se puede decir así si quieren decirlo así. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a que hablar hoy? Lo siguiente. Nosotros vamos a ver algo interesante. Cuando Hashem crea a Adán, vamos a ver el Pasuk 30 del capítulo Aleph. Hashem quiere crear al ser humano. Y dijimos en otra clase que la Tierra falla en crear al ser humano, no logra crearla, y por eso es necesario que después se le agregue el alma al ser humano. ¿Qué dijimos que es lo que lo logró crear la naturaleza? No. El... Cierto, pero ¿qué es lo que no pudo crear El la espíritu. naturaleza? El hombre. El espíritu. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene el El alma, espíritu? el alma. ¿Qué tiene el alma? Al libre albedrío. Libre albedrío, ¿cierto? Libre albedrío. Fíjense cómo dice acá. El pasuk
7 del capítulo 2. Dice así: Vayitzer Adonai Elohim et Adam. Y creó Adonai Elohim a la persona. Afar mina Adama. Del polvo de la tierra. Vaipach beapav nishmat chaim. E insufló en sus narices un alma de vida. Un hálito de vida. Vaihi Adam le nefesh chaya. Y la persona fue un alma viva. Dos nombres son nombrados acá para el alma de la persona. ¿Cuáles son? ¿No? Dos nombres tiene el alma este pasuk. ¿Ah? ¿Cómo? Nefesh. Un lado se lo llama Nefesh y el otro es Neshama. Nefesh y Neshama. ¿Qué parte es Nefesh? ¿Qué parte es Nefesh y qué parte es Neshama? ¿Cómo sabes? No sé, pensando. Bueno, más vale intentar que no intentar. ¿Cuál es la parte que intentar? ¿Nefesh o Neshama? Nefesh, ok. Ok, entonces dice Israel que la parte más baja es Nefesh y la parte más alta es Neshama. Así explican en la Kabbalah, pero no así explica Maimónides, el Rambam, y no así dice el Pasuk. El Pasuk dice al revés de lo que dice la Kabbalah. La Kabbalah más adelante cambia el sentido de las palabras. Pero según los Psukim y según el Rambam, Nefesh es la parte más alta y Neshama es la parte más baja. ¿Qué es Neshama? ¿De qué palabra viene? ¿Cielo? ¿No? Con Hei, no con Ai. ¿Qué es Neshama? No, es con Hei, no con Ai. ¿Cómo se parece? ¿Te parece? En Esh. español. Esham. ¿Llama? No. Mai. No. Neshima. ¿Qué es Neshima? Neshima. Neshima es un respiro. Ah, está sonando la alarma porque es... ¿Cómo se llama esto? Un simulacro. A la madre, mira cómo dice mi celular. Uy, ¿cómo sabe eso? No sé, mi celular dice alerta de sistema. Ahorita llega todo acá. ¿Y si todo se va, negro? Nosotros tenemos que ir a la quinta 5, aquí van las familias. Ándale, todas las familias. Está todas las familias aquí. ¿Qué pasó? Dice alerta extrema de recibir. A mí también me mandaron el mensaje que tú. Entonces no es simulacro. Me hizo broma así la mañana, ¿no? Esos audífonos son otros. Bueno, seguimos. Nos estábamos diciendo ¿De dónde viene? que la palabra Neshama viene de la palabra Neshima. Neshima. Neshima significa respirar. ¿Sí? Respirar. Hálito. ¿No? ¿Cómo traducen las traducciones en general? Nishmat Haim. Hálito de vida. Un respiro.
Neshama es del Linshom. Linshom es respirar. Respirar. Entonces, Neshama, ¿qué es? Es la parte del alma de la persona que es la más cercana al cuerpo. La más cercana al cuerpo. En otras palabras, la Neshama es la energía de vida del cuerpo, lo que hace que el cuerpo respire. Y Nefesh es el alma del intelecto, que es agregada a la persona por encima del cuerpo. Así también explica el Rambam. El Rambam explica en la Salahot de Teshuvah, en su libro Hamadá, el primer libro de Mishneh Torah, que cuando la persona muere, la Neshama también muere con el cuerpo. Y el Nefesh sube a los intelectos superiores. Ahora, la Kabbalah después da vuelta los conceptos y dice que Neshama es lo más alto y Nefesh es lo más bajo. Pero en los Psukim, en el Pshat de la Torah literal, no es así. En el Pshat literal de la Torah, Nefesh es la parte más alta y Neshama es la parte más baja, que muere cuando el cuerpo muere. Bueno, una vez que entendemos eso, tenemos que entender una cosa más. Fíjense lo que dice Unkelus. Unkelos, en su comentario a la Torá en arameo, en el Pasuk 7 del capítulo 2, dice sus dos últimas palabras, traducción de Nefesh Hayah. ¿Qué es Nefesh Hayah? Una alma viva. Dice, Unkelos le Ruach Memalela. Un espíritu Memalela. ¿Qué es Memalela? ¿De qué palabra viene Memalela? ¿De qué? ¿De las alturas? Ah, Milemala. No, no hay Ain. ¿Qué es Memalé? No. No. Milá. Palabra. Palabra. Muy bien, palabra. Significa que, ¿cómo traduce Unkelos a el alma de la persona? Un alma parlante. El alma que habla. Una persona que habla. En otras palabras, ustedes vieron alguna vez que, en general, en la filosofía judía, ¿cómo se dividen los 4 reinos del mundo? El reino mineral, vegetal, animal y... No dice parlante. Medaber, se dice en hebreo. Medaber. Parlante. ¿Por qué los judíos llaman al ser humano como parlante? Como dice acá también la traducción de Onkelos, parlante. Esa es la virtud que tiene el ser humano frente a los animales, el hablar. ¿Por qué no? Otra. A mí se me hubiera ocurrido otra cosa. ¿Cuál lo hubiera dicho yo? ¿Cuál hubiera dicho yo que es la virtud del ser humano? El libre albedrío, está bien, puede ser, pero no, una más filosófica. ¿Anarquía? Nah. ¿Qué diría un filósofo? Pensamiento, los animales también piensan. Razonamiento, bien, muy bien. El intelecto. Los filósofos en general llamaron al ser humano al ser que piensa, el ser intelectual, el Homo sapiens, el ser que piensa. Y también el Rambam dice que la virtud del ser humano es el intelecto. Sin embargo, los sabios en general de Israel llamaron a la persona el que habla. ¿Qué tiene de especial hablar? Que es más importante que el intelecto. ¿Se puede expresar las ideas? Que puede expresar las ideas, es cierto. Una computadora también puede expresar ideas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Comunicarse. ¿Pero qué representa el hecho de que yo me comunico? Compartir. Significa que hay un yo. ¿Yo? Un yo. Único. Alguien. Unidad única. Que hay alguien. Que hay un quién. Y que el ser humano no es un algo. No es un qué. No es una cosa. Sino que es alguien. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque eso es el mismo punto del libre albedrío. El entender que hay un yo que decide las cosas. Una máquina puede ser más inteligente que una persona, pero no tiene yo y no es libre. Funciona según un sistema natural. El ser humano, como explicamos en las últimas clases, está por encima de la naturaleza. Se puede salir del determinismo y él decidir qué hacer. Tiene libre albedrío, porque tiene un yo. Y el yo es lo que hace que la persona hable. Cuando alguien habla,
es porque hay alguien que está hablando. Y una vez que entendemos eso, también podemos entender el tercer pasuk de la Torah. ¿Qué dice el tercer pasuk de la Torah? Vayomer Elohim yehi or, vayhi or. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. O sea que Dios creó el mundo a través de la palabra. ¿Por qué crear el mundo a través de la palabra? Y no a través del pensamiento. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué la Torah nos dice que el mundo fue creado con la palabra y el pensamiento? Por lo mismo que decimos recién. La palabra significa que Dios tiene una personalidad. En el sentido de que es alguien. En el sentido de que tiene un yo. Y no es un sistema. Si Dios fuera un sistema de intelecto, como decía Aristóteles, que Dios es el intelecto, Dios es el pensamiento, la cosa que se piensa y la mente, las tres cosas al mismo tiempo. Significa que vemos a Dios como un intelecto. Y si Dios es un intelecto, es un sistema. Y si Dios es un sistema, el mundo es un sistema. Y si el mundo es un sistema, la persona también es un sistema. Significa que no hay libertad. Pero si Dios habla, es porque eres alguien. Y si es alguien, es porque tiene un yo. Si tiene un yo, hace las cosas desde la voluntad. Y si hace las cosas desde la voluntad, es porque es libre. Si Él es libre, el mundo también es libre. Si el mundo es libre, en especial el ser humano, tiene un pedazo de divinidad dentro suyo, también es libre. ¿Ok? ¿Se entendió la idea que quise decir? De hecho, los filósofos a través de toda la historia vieron a la grandeza del ser humano principalmente su intelecto. Hasta que se demostró que el intelecto no es el nivel más alto, digamos, en el ser humano, sino la palabra. Esto se demostró 2 veces históricamente. En realidad, digamos así. Se demostró una vez históricamente y después se aprendió que fue así históricamente desde un principio. Y quiero decir, ¿cuál fue el pueblo que llegó al nivel más alto intelectualmente en el último tiempo? ¿Estados Unidos? No, antes. ¿Griegos? No. ¿Roma? No, hace pocos años. No tanto tiempo. ¿Alemania? Alemania. Alemania. El pueblo más intelectual. El pueblo más inteligente de todos. Por ejemplo, Hasidut no se expandió en Alemania en absoluto. En Polonia, en Rusia. Alemania nunca pudo expandirse. La gente pensaba demasiado como para que se expanda ahí el Hasidut. Y Alemania llegó a nivel más alto de intelecto, con grandes filósofos. ¿Qué pasó cuando se llegó al epítome del intelecto? Pum, pum, el holocausto. Entonces los filósofos empezaron a darse cuenta de que no puede llegarse a la epítome del ser humano con el pensamiento, sino que tiene que haber otra cosa. Empezaron a formarse todo tipo de filosofías que empiezan a hablar de la importancia del lenguaje. Por ejemplo, Wittgenstein, que habla de que los límites de nuestro intelecto dependen de los límites de nuestro lenguaje y que todo el problema es en el lenguaje, no en la filosofía. Y después también Levinas, que empieza a hablar de que el principio de toda la ética es el otro. Entonces la filosofía entendió a las duras que el intelecto no es lo principal en el ser humano, sino la palabra, el yo, el otro, y la ética debe empezar ahí, y no en el intelecto. Y también, en los últimos años, en los estudios de evolución, de antropología, también descubrieron que el Homo sapiens llegó a ser el animal más inteligente, no gracias a su inteligencia cerebral, sino gracias al lenguaje específicamente. Gracias a que logró desarrollar el lenguaje en un nivel muchísimo más avanzado que el resto de todos los animales que estaban sobre el planeta Tierra, logró tener el intelecto más avanzado también de todos los animales del planeta Tierra. O sea que todo empieza al fin y al cabo en la palabra. Como la Torah nos dice,
que lo principal del ser humano es que él habla. Eso es lo principal. A partir de ahí también llega al nivel más alto de intelecto. Hay tres teorías sobre cómo el lenguaje ayudó al ser humano a llegar al nivel más alto de todo. El primero es el nivel de desarrollo de la lengua, que dice que los monos le pueden decir a otro mono, cuidado, hay un león. Pero el ser humano puede decir, cuidado, hay un león al lado del arroyo que tiene pasto verde, donde están cantando las monas, y ayer ahí me pegué una ducha. O sea, esa es una de las explicaciones. Otra explicación es que gracias al lenguaje pudimos empezar a chusmear. O sea, chusma, chusma, pss, hablar el uno del otro. Y eso nos permitió vivir en grupos de personas más grandes de lo que cualquier otro tipo de animal puede. Por ejemplo, el ser humano puede vivir entre otros seres humanos hasta 150 personas máximo. El lenguaje de chusmerío le permite saber sobre 150 personas y así poder sobrevivir. Pero el lenguaje tiene una virtud más. El lenguaje de la persona avanzó a un nivel tan grande que le permitió empezar a vivir no entre 150, sino también entre millones de personas. Porque ¿qué logró el lenguaje? El lenguaje logró llegar a un nivel en el que la persona empezó a poder inventar cosas que no existen con su lenguaje. Y en el momento de empezar a inventar cosas que no existen, pudo empezar a relacionarse con mucho más gente de lo normal. Por ejemplo, yo lo dije en una clase. No sé quién escucha, vos, Isaac, o vos. ¿Vos estabas en la clase que yo hablé de esto? ¿Vos? Los dos. ¿Los dos? Pero si ustedes no están. Yo- Ese fue un truco que hicieron, ¿no? yo- No me acuerdo, ¿estabas? Ok, A ver. no me acuerdo. ¿Cómo puede ser? ¿Ustedes no se supone que están? ¿Qué hago? Yo. Algo habrá pasado ahí. Son grupos diferentes. No sé. Bueno, no importa. El ser humano logró inventar un lenguaje ficticio. Lo que les dije otra vez es que si a un mono alguien va y le dice, si me das esa banana, Sí, bueno, a mí. entonces en el cielo de los monos vas a recibir 50.000 bananas más, el mono no va a saber de qué estupidez le estás hablando y no te va a dar la banana. Pero a un ser humano le decís eso y te cree. Te da su plata. Le decís, dame tu plata y te vas a ganar mucho más plata en el cielo de los Homo sapiens. Y el ser humano dice, wow, vale la pena. A través de eso el ser humano logró empezar a crear religiones, a crear naciones, e inventar cosas como que existe un Estado de Israel. ¿Existe el Estado de Israel o no? ¿Dónde? Acá, ¿dónde? Muy bien. En tu mente. Y el Estado. El Estado está en tu mente. Y el Estado que está. El Estado está en tu mente. El mundo es un pedazo de tierra. Y arriba hay aire. Y vos lo llamás un Estado. O sea que el Estado existe en tu mente. A ver, ¿alguien tiene un shekel? Bueno. Ok. Hay un concepto que se llama plata. ¿Sí? La última vez que yo vi aquello que llaman plata era un pedazo de papel. No sé de dónde sacaron que eso es plata. Ni siquiera sé lo que significa. Yo vi un pedazo de papel. Sin embargo, con eso hay gente que yo le dije, esta es plata. Se la di y él aceptó darme comida. Está loca esa persona, ¿no? No. Sino que esa persona cree en la plata. Yo creo en la plata. Y todas las personas creen en la plata. Y entonces hay plata. Pero la plata no existe. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿La plata existe fuera de tu mente? Si dejas de ver seres humanos, esos pedazos de papel, ¿van a ser plata o van a ser pedazos de papel? Pedazos de papel. Significa que la plata existe en tu mente. Significa que el Estado existe en tu mente. Todas las cosas existen en nuestras mentes. Todas esas cosas nuestras mentes las pudo crear gracias al lenguaje. Y entonces, ahora vos vas a ir a, por ejemplo, Katmandú. Katmandú, en Nepal.
No sé si vale la pena ir ahora después del terremoto, pero imagínate que vas ahí. Estás por la calle y no conoces a nadie. Y de repente ves a un tipo con kipá y con barba. ¿Qué vas a hacer? Vas a saludar, ¿cierto? Pero ¿cómo podés tener relación con una persona que no conoces en absoluto? Gracias al lenguaje ficticio que las personas pudieron desarrollar y hablar de religiones, eso conecta a personas mucho más de 150. En otras palabras, el lenguaje también es lo que permite a toda la humanidad unirse. Si no fuera por el lenguaje, estaríamos cerrados dentro de grupos pequeños. Gracias al lenguaje que se desarrolló en las personas, la humanidad puede hablar entre ellas, crear conceptos abstractos que los unan a todos. Por lo tanto, otra vez, lo que hace que el ser humano llegue a su nivel más alto es el poder hablar. Y así va, pues lo que le permite también que toda la humanidad en un futuro se una, gracias al lenguaje. Bueno, vamos a seguir mañana. Te pido disculpas que estoy tan cansado y hablando como un zombie. ¿Cuál es el libro que no es? Pero espero que mañana estar mucho mejor y decir cosas mucho más locas. Así que otra vez, disculpas y también gracias por aguantar mi forma tan aburrida de hablar. Eso, quería que digan eso, por eso.